La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, llamada también la Orden del Templo o simplemente los Templarios, fue una de las órdenes más poderosas de la Edad Media. Su historia se remonta al año 1119, cuando 9 caballeros de origen francés, que tras la Primera Cruzada, liderados por quien se convirtió en su primer maestre, Hugo de Payns, dieron inicio con esta orden monástica, que no fue aprobada por la Iglesia Católica hasta el año 1129, en el evento denominado el Concilio de Troyes, cuyo principal objetivo fue el de reconocer a la Orden del Templo y redactar la regla que contemplaba hasta los más mínimos detalles de cómo debían proceder sus integrantes, aspectos que iban desde cómo llevar su barba hasta el armamento que debían utilizar. Originalmente su razón de ser fue la de proteger de las masacres a la que los bandidos sometían a los cristianos que realizaban peregrinaciones hacia Jerusalén en su viaje desde la costa hacia el interior de Tierra Santa. En sus comienzos no realizaban intervenciones de mayor magnitud, pues su escaso número de integrantes y sus muy limitados recursos económicos no les permitía. Ellos dependían de donaciones para llevar a cabo su trabajo. Incluso su emblema inicial era el de 2 caballeros montados sobre un caballo, para enfatizar el hecho de la poca cantidad de recursos. Su modesto grupo inicial se había asentado en Jerusalén, luego de que Balduino II, rey de Jerusalén, aceptara la orden y les designara un cuartel general en su palacio real en el Monte del Templo, en la ocupada mezquita de Al-Aqsa. Esta mezquita fue levantada sobre una de las ruinas de lo que creían era el Templo de Salomón, y por esa razón lo adoptaron como parte de su nombre. A partir del Concilio de Troyes, y con la bendición de la Iglesia Católica, la orden rápidamente alcanzó un gran poder. 5 de los 9 integrantes iniciales, encabezados por el mismísimo Hugo de Payns, viajaron por Francia y después por el resto de Europa. Como estrategia, se dirigieron en primera instancia a sus lugares natales, con la convicción de que serían bien aceptados y recibirían cuantiosas donaciones. Pues no se equivocaron, recolectaron dinero, tierras, negocios y por supuesto enlistaron a nuevos caballeros, hijos de nobles que querían ayudar en la lucha en Tierra Santa. Con esta serie de acciones, su estado de pobreza llegó a su fin y la cantidad de sus integrantes se elevó en gran medida, y gracias a la bula Omne Datum Optimum, llevada a cabo en 1139 por el Papa Inocencio II, finalmente la Orden del Templo quedó formalmente oficializada. Esta bula o documento eximía a sus integrantes de pagar los diezmos en los obispados correspondientes, así como de las leyes locales, y podían pasar las fronteras libremente sin pagar impuestos, teniendo que responder por sus actos únicamente al Papa. Esto los llevó a que lograran expandirse y extenderse por tierras pertenecientes a lo que hoy es Francia, Reino Unido, Alemania, España y Portugal, construyendo una red de casi 1000 comandancias y fortificaciones en Europa y Tierra Santa. Pero no solo aumentó su número de integrantes, sino también sus riquezas, pues a pesar de haber hecho votos de pobreza individual, como orden su riqueza era la mayor de todos los reinos de Europa, y para gestionar todo su capital, desarrollaron técnicas financieras innovadoras, que incluso son la base de cómo hoy en día funcionan los bancos. Todo esto era administrado, por supuesto, por los miembros no combatientes de la orden, que llegaban a ser un 90% de sus miembros. Ese 10% restante eran combatientes de pura raza, y es a partir del año 1147 que tras el permiso del Papa Eugenio III, adoptaron los característicos trajes, el manto blanco, que simboliza la pureza y castidad,
con una cruz patada de color rojo que representa la sangre de Jesús, pero también la vida. En batallas clave, los templarios constituían las tropas de choque de avanzada del más alto nivel, fuertemente armados sobre sus caballos. Arremetían por delante de los principales cuerpos del ejército enemigo para romper las líneas de oposición y avanzar en su ataque. Una de sus más célebres victorias se dio en 1177, en la batalla de Mont Gisard, en donde solamente unos 500 templarios ayudaron a varios miles de infantería a derrotar a 26.000 soldados ayubíes pertenecientes al ejército de Saladino, que luego de la derrota huyó hacia el Cairo con apenas un 10% de su ejército. Pero años más tarde recibirían un duro revés, cuando un golpe perpetrado por el mismo Saladino en 1187 dejaría como resultado a Jerusalén recapturada por fuerzas musulmanas en la batalla de los Cuernos de Jatín, lo que debilitó la imagen de los templarios, quienes ya venían participando en varias campañas fallidas. Bajo esos términos te entrego Jerusalén. Salam aleikum. Algunas décadas después, su imagen debilitada llevó a que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, prescindiera de su ayuda, logrando reclamar la ciudad de vuelta para el cristianismo durante la Sexta Cruzada en 1229. Logró mantenerla por alrededor de 15 años, hasta que en 1244 volvió a caer bajo control ayubí. A partir de ese año, Jerusalén no volvió a estar bajo control occidental hasta 1917, pero eso es otra historia. Tras este duro golpe, la Orden del Templo trasladó sus sedes a otros lugares del Levante, en donde permanecieron por el siguiente siglo, pero paulatinamente fueron perdiendo terreno, hasta finalmente perder su último punto estratégico en Tierra Santa, ubicado en la isla Arwad, durante el asedio llevado a cabo por el sultanato mameluco egipcio en el año 1302. Con esto empezaría el fin del comienzo para los templarios. El rey Felipe IV de Francia, quien tenía una gran deuda con la orden, aprovechó esta situación y ciertos rumores que giraban en torno a los templarios, entre los que se especulaban que los reclutas eran obligados a escupir sobre la cruz, adorar ídolos y fomentar prácticas indecentes. Se acrecentó el rumor de que adoraban a una figura conocida como Baphomet, o una cabeza momificada encontrada en su sede original en el monte del templo, que según teorizaban, podría haber sido la cabeza de Juan el Bautista. Sin embargo, todas estas acusaciones fueron ampliamente politizadas, sin ninguna evidencia real que las sustente. Todo parecía deberse a que el rey, utilizando su poder, quería librarse de la deuda que mantenía con la Orden del Templo. El 13 de octubre de 1307, el rey ordenó que el maestre Jacques de Molay y otros templarios fueran arrestados por acusaciones como corrupción, fraude y secreto, ante la cual muchos confesaron estos cargos bajo tortura. Posteriormente, cediendo ante la presión del rey, el Papa Clemente V emitió en 1307 una bula papal denominada Pastoralis Praeminentiae, que instruía a todos los monarcas europeos a arrestar a los templarios y confiscar sus bienes. Pero esto no acabaría allí, pues Felipe, continuando con sus amenazas, consiguió finalmente lo que buscaba: disolver definitivamente a la orden, que se efectuó en 1312 durante el Concilio de Vienne. Los líderes de la orden, el ya anciano y gran maestre Jacques de Molay y Godofredo de Charnay, preceptor de Normandía, se retractaron de sus confesiones, declarando que eran inocentes de los cargos y que únicamente eran culpables de traicionar a su orden al confesar bajo tortura y coacción, algo que no habían hecho. Esto los llevó a que fueran condenados a quemarse vivos en la hoguera el 18 de marzo de 1314. Según una leyenda, cuenta que mientras Molay ardía en la hoguera, gritó: «Dios sabe quién está equivocado y ha pecado. Pronto ocurrirá una calamidad a los que nos han condenado a muerte». Curiosamente, el Papa Clemente murió solo un mes después, y el rey Felipe tuvo un derrame cerebral durante una cacería en fin de año. En la cultura popular,
A los caballeros templarios se los han llegado a asociar con leyendas sobre secretos y misterios, transmitidos a unos pocos eruditos desde la antigüedad, incluso hasta nuestros días. Y todo este ambiente místico ha sido potenciado por películas y libros, pues han salido publicaciones especulativas sobre la ocupación del monte del templo en Jerusalén por parte de los templarios, y sobre las reliquias que pudieron haber encontrado allí, entre las que se mencionan al Santo Grial y el Arca de la Alianza. Muy interesante la historia de estos caballeros medievales. ¿Crees que aún exista la orden en secreto? ¿Hubieses querido formar parte de sus filas si hubieses nacido en aquella época? Deja tu comentario en la parte baja, dale like, suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video, y compártelo. Esto ayudará a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a más personas. Nos vemos en la siguiente historia.